Muy buenas, soy Pedro Suárez y te doy la bienvenida a este vídeo dentro de mi canal y espero que te aporte muchísimo valor. En este caso vamos a seguir hablando de una herramienta, de un tema premium de WordPress que se llama Divi, que te permite configurar tu web muy bien sin apenas tocar nada de código. En el vídeo anterior estuvimos centrándonos en las opciones generales del tema, que es el primer paso o el primer nivel de configuración que debes realizar si quieres diseñar tu web con WordPress y por supuesto con Divi, ¿vale? Si no sabes nada de Divi, no te preocupes, te voy a dejar por aquí un enlace directo a un post mío donde tienes suficiente información para, en definitiva, obtener una serie de nociones básicas y sepas de qué va esto de Divi, que tiene que ver con su constructor visual Divi Builder y un montón de historias que realmente son sencillas, aunque tienes que adquirir un poquito de información y listo. Vale, entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es ir un poco más, afinar lo referente a la configuración del tema para tú tener listo toda tu web, el menú de navegación, pie de página, etcétera, con la tipografía, color, enlaces que tú realmente necesitas. En el vídeo anterior lo que estuvimos haciendo fue mostrarte las opciones del tema y para ello lo que hice fue mostrarte una web que yo tengo ya hecha y forma parte de un servicio mío. Si vas a servicios, bueno, entras en pedrosuarezweb.com, vas a servicios, tu web lista en 48 horas, esto es un pack o bueno, un servicio que incluye plantillas hechas por mí para que tú puedas contratarlas, comprarlas, ¿vale? Y te trae un diseño ya definido para que tú puedas cambiarlo después, yo te enseño cómo, y puedas obtener una web chula, visual, atractiva y que convierta en un periodo de tiempo corto, más corto que si contrataras a un diseñador que te lo hiciera todo paso a paso y por ende más barato. Tiene un montón de herramientas premium que, bueno, están bastante bien y bueno, como ves aquí, yo me centré básicamente en esta demo donde mostraba lo referente a las opciones del tema. Bien, lo que vamos a hacer en este caso es tocar el personalizador de temas, el siguiente nivel, la siguiente herramienta dentro de Divi, pero lo vamos a hacer en otra web que yo estoy construyendo, porque estuve pensando que realmente lo más chulo es ver paso a paso cómo se puede hacer todo. De todas maneras, no es problemas porque las opciones del tema, la herramienta anterior, no tiene mucho que tocar y por eso nos va a venir muy bien empezar con este que realmente sí que tiene más trabajo. Si vamos a las opciones del tema, entramos en la web, aquí en esta que estoy construyendo, en esta nueva, que tiene realmente muy poquito. Tiene un menú de navegación como ves aquí, tiene una especie de cabecera y tiene aquí una serie de enlaces, pueden ser botones, y aquí va a seguir el contenido, ¿vale? Está en fase de construcción, como ves, no hay mucho trabajo. Pero fíjate que yo ya tengo definido una serie de cositas, como por ejemplo el tipo de fuente, que en este caso va a ser Raleway, el tipo de fuente para las cabeceras, es decir, los títulos, digamos, por secciones, el tipo de fuente para el contenido, en general, el color, etcétera, ¿vale? El color corporativo, el logotipo y todo eso. Pues esto lo vamos a hacer paso a paso hoy con el personalizador de temas, ¿vale? Entonces, si entramos aquí en Divi, en las opciones del tema tenemos lo que te comenté en el vídeo anterior, ¿vale? Un panel grande con una serie de pestañas que te permiten configurar ciertos elementos. Yo lo que he hecho, lo primero de todo en este caso, es introducir mi nombre de usuario y la clave API que está en mi cuenta de Elegant Themes, ¿vale? Elegant Themes, por si no lo sabes, es la empresa que desarrolla el tema Divi y aquí, bueno, yo he comprado uno de mis packs, o compré una de las licencias, en este caso compré la Lifetime Access y con ello tengo acceso a todo. Y por cierto, si quieres aquí directamente tener un descuento, te paso un descuento que tengo por aquí en mi sección de recursos. Te lo dejo por si lo necesitas, que es un descuento del 10% y que te va a servir
para cualquiera de los planes, ¿vale? Estaría aquí o te lo dejo con una tarjeta, un link que te va a salir aquí en la pantalla, probablemente arriba a la izquierda. Bien, lo que estuvimos haciendo es eso, básicamente introducir el nombre de usuario y la clave API para que yo pueda recibir las actualizaciones de Divi, el tema esté actualizado, ¿vale? Lo que he hecho, lo siguiente es simplemente irme a general y añadir un logotipo en formato SVG, vectorial, para que se vea muy bien. Y simplemente aquí, fíjate, en paleta predeterminada de colores, le he dado y he metido aquí el código mío de color, ¿vale? Para que si aparecen colores por defecto en la web, tengan este color y me ahorre tiempo de tener que estar añadiendo paso a paso todos y cada uno de los colores. Lo siguiente que haría, que no lo he hecho, sería añadir las redes sociales que yo quiero que estén vinculadas a mi proyecto, ¿vale? Están todas activas, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, etcétera. Y aquí te deja un hueco para meter un enlace. Yo realmente no quiero en esta ninguna, pero para que tú sepas que dónde salen, te las dejo aquí. Fíjate en el pie de página, las tendrías. Y si añadimos un menú de navegación superior, van a salir también, ¿vale? Y poco más. Fíjate que no toco nada más. He tocado básicamente eso y le he dado a hacer clic en el editor clásico de WordPress para que cuando yo escriba una entrada salga de este tipo, ¿vale? Porque ahora ha cambiado. Si yo escribo una entrada o una página, va a salir de este tipo como estaba antes. Ha cambiado con la nueva edición de WordPress y es un editor más visual, pero la gente todavía prefiere el antiguo. Entonces con Divi puedes, a través de las opciones del tema, le das aquí, le das a guardar y te lleva al editor clásico de entradas y de páginas, que está muy bien. Como te he dicho, esto es un resumen muy rápido de lo que puedes hacer o debes hacer desde el principio. Yo me voy a centrar hoy en esto, en el personalizador de temas. Y para llegar a él, aparte de hacerlo a través de este icono de Divi, que se abre, te permite abrir un menú desplegable aquí, lo puedes hacer en la propia página, ¿vale? Lo vamos a hacer aquí. Yo lo que voy a hacer es abrir con el ratón una ventana nueva, ¿vale? Voy a abrir una ventana nueva y ¿vale? Me vengo aquí. Fíjate que lo que hace es que se abre pues, esa barra lateral, que es muy parecida, esto ya se está llevando en muchos otros temas, GeneratePress, TryThemes, etc. Y es como un panel que guarda muy bien la interfaz o el color corporativo de WordPress y tal, y que te permite ya hacer cosas mucho más concretas, ¿vale? Y te la voy a explicar todas. En algunas me pararé más, en otras menos, y vas a ver el por qué. Lo primero de todo, entender que, bueno, este es el botón de cierre, de tal manera que si cierras, cierras la ventana, no tiene mucho más. Y este es el de exportación e importación. Al igual que en las opciones del tema, el personalizador de temas tiene la opción de exportar toda la configuración que hagas aquí e importarla en otro sitio web con Divi y viceversa, ¿vale? Con esto te vas a ahorrar mucho tiempo si crees que ese sitio web que va a heredar esas configuraciones va a tener un diseño parecido, ¿vale? Con esto le darías y introducirías un nombre, se bajaría un archivo y ese archivo lo subirías en otro sitio web con Divi, en concreto en el personalizador de temas. Vale, aquí tienes un botón de publicada que se va a activar en el momento o va a ser cliqueable en el momento que hagas un cambio en una de estas. Por eso ahora mismo no está activo, ¿vale? Y aquí pues tienes un icono donde te da un poquito más información sobre lo que vas a conseguir con este personalizador. Aquí en cambiar, pues si tienes más de un tema que no fuera Divi, podrías cambiarlo directamente desde aquí. Aquí en este botón ocultarías el panel y esto te permite pues ver cómo va quedando el diseño en diferentes dispositivos móviles. Vale, eso hasta ahí bien. Lo siguiente son las pestañas y aquí tenemos ajustes generales, como su nombre indica, pues se aplican cambios generales en la web. En cabecera y navegación, pues todo lo que tenga que ver con la navegación, ¿vale? La barra superior, digamos el menú este principal y uno de arriba más.
En pie, pues sería el pie de página y esto engloba el área de widgets, el menú inferior y una barra inferior donde puede ir el copywriting, etcétera, ¿vale? Y aquí en botones, pues bueno, lo que vamos a hacer es configurar los botones de tal manera que cuando tú insertes un botón con Divi Builder, el plugin, herede todas esas características, ¿vale? En blog, pues puedes cambiar alguna cosita, como por ejemplo el título de las entradas, los metadatos, etcétera. Aquí cambios con respecto a los móviles, combinación de colores, que esta opción no la utilizo mucho. Menús para crear no solamente páginas, entradas, etcétera, sino para ubicarlas en los menús. Los widgets, es decir, esos trocitos de código te permiten poner un buscador, un calendario, etcétera, etcétera. Y ajustes de portada. Con esto lo que vamos a hacer es, pues, decir en qué URL de tu sitio web se va a mostrar qué página, ¿vale? Y por último, aquí tenemos en CSS adicional una cajita donde podemos meter CSS al igual que podíamos hacerlo aquí en las opciones del tema, ¿vale? Vamos a ello. Entonces, en los ajustes generales, cuando hagas clic, se dividen en más pestañas, ¿vale? Simplemente aquí vas a ver que, al igual que en este ejemplo, o en esta subpestaña, ocurre también en otras. Realmente lo que pasa es que Divi puede controlar aspectos que se dan también en WordPress, y con esto me refiero al título del sitio y a la descripción corta, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque si tú vas, por ejemplo, a ajustes y a generales, es decir, una configuración de WordPress, fíjate que aquí tienes la opción de cambiar el título del sitio y la descripción corta, ¿vale? Pues Divi te ofrece la posibilidad de hacerlo ya directamente sin que tengas que abrir más ventanas, perder más tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aparte de eso, como te digo, el título de la descripción corta iría aquí, y aquí pues puedes meter lo que se denomina como favicon, ¿vale? Que es este icono chiquitito de aquí, ¿vale? Tendrías que crear uno, por ejemplo, yo podría con un editor como Adobe Illustrator coger y exportar este de aquí, 500 con un tamaño de estas medidas, 512 de ancho y 512 de alto. Lo subiría aquí directamente y en lugar de este icono de documento, pues me saldría el icono, ¿vale? Así de sencillo. En ajustes de formato, lo que puedes aquí es habilitar el diseño en caja, es decir, que el contenido se quede aislado y en los laterales quede un espacio. Esto se solía llevar muchísimo antes, ahora no es muy común, pero lo puedes habilitar. Y aquí, en anchura del contenido, pues bueno, normalmente el contenido, fíjate, iría aquí de forma con una línea imaginaria. Tú lo que puedes hacer es aumentarlo o disminuirlo. Por defecto tiene 1080 píxeles y lo puedes aumentar más para que en el momento que tú insertes digamos, una sección, que es el bloque, que ya te mostraré más adelante, para añadir contenido en tu web, tú puedes hacer que tome por defecto ese ancho, ¿vale? En concreto, no la sección, sino la fila. Por ejemplo, yo con el constructor de Divi, que se llama Divi Builder, lo que hago es crear una sección. Voy a crearla de nuevo. A ver, crearía una sección con un color azul. Y aquí crearía una fila, ¿no? Y entonces aquí dentro de la fila pues puedo añadir un texto. Este de aquí, ¿vale? Tendría la sección aquí en azul. Aquí tendría la fila y aquí el texto. Esta fila tiene por defecto 1080. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí, ¿vale? Contenido del sitio. Y aparte te permite realizar por defecto, vamos a coger, duplicar esto, meter dos columnas con dos textos. Aquí te permite este espacio entre columnas, que se puede controlar en la fila, modificarlo por defecto, hacerlo más ancho, digamos, o no, ¿vale? Podemos configurar un ancho de sidebar, que esto es interesante para el blog, etcétera, y altura de las secciones, es decir, de los elementos azules y de las filas, ¿vale? Tú vas a poder controlar la altura de ellos y un color de énfasis del tema. Al igual que en el caso de las opciones del tema, aquí,
que metíamos un color corporativo, aquí también lo vas a poder meter y se va a aplicar en varios sitios de tu web, como por ejemplo enlaces, si no me equivoco. Aquí, en todos estos, ¿vale? Este es un post que está muy bien si pones Elegant Themes /blog Divi Resources, bueno, o la última guía, The Ultimate Guide to Divi Theme Customizers. Si pones The Ultimate Guide Divi Theme, si no te lo dejo en las descripciones, vas a tener esta guía de Elegant Themes que está muy bien y te detalla con mucha información todo lo que trae el personalizador de temas, ¿vale? Vale, cuando tenemos los ajustes de formato, pues vamos a la tipografía. Y aquí es importante diferenciar dos tipos de tipografía o de elementos de texto. Lo que son las cabeceras, que son los elementos H. Dentro de un sitio web tenemos el texto, que sería un elemento P de párrafo, y después tendríamos los elementos H, que son elementos jerárquicos. Sería el H1, H2 hasta el H6. El H1, digamos que indica mayor importancia con respecto al contenido y por tanto indica a motores de búsqueda como Google que ese título es el elemento, digamos, más importante y que hace un resumen o capta la esencia de esa página, ¿vale? El elemento H1. Después tenemos el H2, H3, H4, 5 y 6, ¿vale? Entonces, el H1 suele ser más grande, siempre es más grande que el siguiente. Pues aquí puedes cambiar con Divi el tamaño de la cabecera de ese H1, ¿vale? El resto, los H2, 3, 4, 5 y 6, van a ser proporcionalmente menor a ese H1, ¿vale? Es decir, si el tamaño es 40 píxeles, el H2 pues será unos 38. Te lo va a calcular de forma proporcional, ¿vale? Y el elemento P sería lo que llaman aquí el texto del cuerpo, ¿vale? Que sería esto de aquí. Esto sería un H1. De hecho, si vamos a la web, esto sería un H1. Vamos a inspeccionar el elemento. Esto sería un H1. Toda página debe tener un H1. Y después pueden tener tantos H2 como quieras. ¿Cómo hacerlo? Lo ideal es que dividir la página por secciones, como yo tengo aquí, y después ir metiéndole H2, ¿vale? Y si hay un subtítulo dentro de ese área, meterle un H3. Por ejemplo, aquí tenemos un H1. Este podría ser un H2, por ejemplo. Y ya pasamos a otra sección, ¿vale? Esta, por ejemplo. Podríamos decir que esto fueran H2, por ejemplo, y esta nueva sección, pues esto sería un H2. Si aquí tú quisieras meter un título más pequeñito, pues podría meter un H3 sin ningún problema, ¿vale? Y tendríamos ya aquí el texto del cuerpo, que sería este elemento. Entonces, para no liarte, ¿qué puedes hacer? Pues aplicar cualquier estilo a la cabecera del tipo tamaño, espacio entre letras. Podrías cambiar la altura de la cabecera, etcétera, ¿vale? Lo voy a reiniciar un momento para no liarte y cambiar simplemente cositas que tú puedas ver directamente de forma sencilla. Tipografía. Vale. Aquí en tamaño del cuerpo, fíjate que este es un módulo de texto que tiene texto normal. Aquí, en el momento que yo haga así, puedo cambiar directamente para cualquier tamaño para cualquier párrafo de la web, puedo cambiar por defecto ese tamaño, ¿vale? Puedo aumentar la altura de línea, puedo cambiar el tipo de fuente, puedo cambiar el color del cuerpo, etcétera, ¿vale? Eso no quiere decir que después ese texto en concreto se pueda personalizar de forma específica. Eso se puede hacer, pero de forma general para todos los cuerpos o todos los textos de cuerpo de la web se aplicarían esos cambios. ¿Con esto qué consigues? Pues que cada vez que añadas un texto va a ser de un color determinado, de un tipo de fuente, etcétera, etcétera. Y eso, en definitiva, te va a ahorrar
muchísimo tiempo, ¿vale? Lo siguiente y lo que vamos a hacer es ver la sección del color de fondo. Si tuvieras ese diseño en caja con un espacio entre en ambas partes, se podría ver un color de fondo, que sería el que tú quisieras. Yo lo he dejado por defecto porque realmente no quiero ninguno. Y una imagen de fondo también, ¿vale? Esto ya te digo que solía ocurrir muy mucho en diseños anteriores, es decir, diseños digamos más antiguos o cuando Internet estaba naciendo prácticamente. Vale, con eso tendríamos ya hecho la primera sección. Aquí en formato de cabecera, en cabecera y navegación, tú podrías cambiar el estilo o la forma en la que se comporta los elementos del menú de navegación, de este de aquí, ¿vale? Con un logotipo al medio, con uno a la derecha, izquierda y un montón de cosas, ¿vale? Básicamente, yo lo suelo dejar así, a no ser que tenga, no sé, muchísimos iconos aquí, entonces puedo moverlo de forma centrada para que quede arriba y quede mucho mejor, pero con eso lo tendrías, ¿vale? Y aquí en menú principal tienes que entender una cosa, y es que el menú principal es esta barra de aquí. Arriba puede salir uno que se va a llamar menú secundario, ¿vale? Y el menú inferior sería el que está en el pie de página. Entonces, en el menú principal, pues lo que puedes hacer es todo lo que te dice aquí, desde cambiar el tamaño del texto, como ves aquí, ponerlo en negrita, en itálica, cambiar el color de fondo del menú e incluso los menús desplegables que van a salir si tú ubicas dentro de ese primer ítem, por ejemplo, de ese enlace, puedes meter aquí una serie de tarjetas con subenlaces, lo puedes cambiar también, la línea que va a salir en el menú desplegable, etcétera, etcétera, ¿vale? Podrías cambiar también, perdón, la imagen del logotipo o hacer que todo, tanto este área de aquí como esta, ocupen todo el ancho, sobre todo en casos de que tengan la necesidad de tener muchos enlaces o una gran cantidad de enlaces en el menú de navegación, ¿vale? Voy a refrescar para dejarlo todo como estaba. Y ahora lo que vamos a hacer es crear de forma rápida. Vamos a crear... Bueno, vamos a poner... Te voy a mostrar el... Vamos a ir aquí a cabecera y navegación. Vamos a meter elementos de cabecera. Voy a poner un número de teléfono, cualquiera. Le voy a decir que se muestre el icono de búsqueda, los iconos sociales y un correo electrónico, ¿vale? Vamos a poner este, por ejemplo, y ahora vas a ver por qué. Estoy añadiendo contenido que se va a mostrar arriba, arriba de este menú, ¿vale? Y lo tenemos aquí, ¿vale? Si no tienes contenido añadido, no se va a ver. Aquí también podrías meterle un menú secundario sin ningún problema. Pero fíjate que aquí Divi te da la oportunidad de meter un número de teléfono, una dirección de correo electrónico y acceso a las redes sociales cuyos enlaces están aquí en las opciones del tema, ¿vale? Cuando tienes el menú secundario, vamos a refrescar un momento para que salga este menú de aquí. Y ahora que ya tenemos el menú secundario, pues podemos jugar con los ajustes del menú secundario. Fíjate que al haber yo ya aplicado el color este corporativo por defecto, ya me lo añade y me ahorra tener que cambiar todo. Aquí, pues bueno, si tuvieras texto, pues puedes cambiar el tamaño del texto, puedes también cambiar el color de fondo, no lo voy a cambiar, incluso un color de fondo en menú desplegable si tuvieras un menú aquí en este área, ¿vale? Básicamente todo lo que necesitas, puedes ponerlo también a anchura completa para cambiar todo con respecto a ese menú, ¿vale? Vamos a añadir mucho contenido aquí y ahora te digo por qué, ¿vale? Lo vamos a añadir, fíjate que yo lo duplico rápidamente
con la herramienta Divi Builder, que es el constructor de Divi que viene integrado. Y ahora, ¿por qué? Porque puedo hacer ya de esta forma scroll hacia abajo, ¿vale? Fíjate en lo que ocurre aquí en el menú de navegación, y es que se encoge, ¿vale? Y no solo que se encoge, sino que se queda fijo, ¿vale? ¿Por qué se queda fijo? Se queda fijo porque yo tengo aquí por defecto que la barra de navegación esté fija. Si yo hago así, lo cambio, se va, ¿vale? Desaparece. Entonces, yo lo tengo fijo. En el momento que la barra esté fija, me va a salir aquí este ajuste. Si no lo tengo fijo, no me va a salir. Entonces, este ajuste lo que me permite es cambiar diferentes estilos, es decir, configurar tanto el menú superior como el inferior, ¿vale? Cuando esté en estado de barra de navegación, sería en este estado, ¿vale? Este sería el estado normal, ahora estaría en estado de barra de navegación fija. Vamos a hacerlo directamente cambiando el color de fondo del menú secundario, lo vamos a poner en rojo, y el del principal lo vamos a poner, aunque sea muy feo, en amarillo. Pero quiero que simplemente lo veas, ¿vale? Fíjate, estado normal, bajamos e igual. Fíjate que incluso el icono, el logotipo, perdón, disminuye de tamaño. Esto te viene por defecto y se ha cambiado aquí, ¿vale? En menú fijo, altura. Si lo eleváramos, pues sería más grande, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es intentar dejarlo como estaba. Y vale, aquí me deja cambiarlo y ya está. No quiero hacer mucho más. Y aquí, en elementos de cabecera, pues ya te digo, se ven los iconos sociales, icono de búsqueda, número de teléfono y correo electrónico. Y ahora te digo cómo podemos añadir un menú, ¿vale? Lo vamos a ver dentro de poquito. Aquí en pie, pues bueno, el pie de página sería este área de aquí. En diseño, tú lo que tienes es la posibilidad de cambiar el número de columnas donde van a haber widgets, ¿vale? Que son, digamos, herramientas que sirven para algo. Por ejemplo, un calendario, y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo. Lo vamos a poner de este estilo, de 3 columnas en el área de widgets, y vamos a cambiar el color este a, pues no sé, a este, 333, ¿vale? Le vamos a dar a publicar y eso va a hacer que toda la parte de abajo, el área de widgets, menú y pie de barra de pie, pues tengan este color, aunque hay variaciones y ahora vas a ver por qué no se ven exactamente igual, ¿vale? Vamos a coger y vamos a crear aquí directamente en widgets. Vamos a añadir en el área del pie de página, fíjate que tienes hasta 3, vamos a añadir diferentes widgets o el mismo widget, ¿vale? Vamos a añadir un calendario, le vamos a poner título 1, aquí otro calendario, le vamos a llamar título 2. Y aquí en el tercero, y no queremos más porque tenemos 3 columnas, le vamos a meter el 3. 3, vale. Entonces, le damos a publicar. Y fíjate que aquí tenemos lo que te comento. Un área, esto sería todo el pie, un área de widgets y no tenemos menú inferior, pero tenemos una barra inferior. Vale. Seguimos con el pie, vamos a ver widgets y aquí ¿qué puedes hacer? Aquí puedes cambiar pues el tamaño del texto de la cabecera, ¿vale? Esto, los títulos, el grosor, el tamaño de texto del cuerpo o enlaces si hubieran enlaces también y color de texto del widget. Básicamente todo lo que tenga texto se puede cambiar, ¿vale? Tanto si es cabecera como si no. Cuando eso lo tenemos definido, pues vamos a elementos del pie y podemos decir que sí o que no, que se muestran los iconos sociales que ves aquí, ¿vale? Los mismos que apuntan a estos enlaces. Lo puedes dejar.
Y aquí entraríamos en el menú inferior, ¿vale? Que te voy a mostrar después porque no lo tenemos creado. Y aquí en barra inferior, pues nada, tendríamos esta barra inferior donde podemos controlar el color de fondo. Fíjate que aquí lo que tenemos es un color, ¿vale? Un color negro, pero tiene una cierta transparencia, ¿vale? Si le quitáramos el color, es decir, si lo volviéramos totalmente transparente, se va a ver el color del diseño del pie de página en general, ¿vale? Y aquí, pues bueno, si quisiéramos que fuera el color de todo el texto, pues blanco, lo podríamos poner blanco, y el color del icono social blanco, pues también lo dejamos blanco, por ejemplo. En desactivar créditos en pie de página podríamos quitar este que te viene por defecto o incluso poner uno que fuera diseñado por Pedro Suárez. E incluso lo interesante de esto es que te deja meter contenido HTML de tal manera que tú podrías crear un enlace directo, ¿vale? Con HTML podríamos meter aquí un enlace directo a mi proyecto, ¿vale? Lo meteríamos aquí. Fíjate que no cambia nada la apariencia, pero ahora cuando hagan clic va a aparecer o los va a llevar directamente a mi página para que puedan saber quién soy, ¿vale? Esto lo podrías hacer con el área del pie. Aquí en botones, vamos a los botones, pues simplemente lo que te comentaba, este botón de aquí que yo tengo, yo no lo he diseñado cuando he metido el botón, lo he hecho prácticamente muy poquito. ¿Por qué? Porque ya lo tengo aquí configurado. Yo lo que he hecho es, me he venido y he dicho, a ver, mi botón, ¿de qué color tiene que ser? Tiene que ser de un color de fondo de este turquesa, este color corporativo, tiene que tener este color, tiene que tener este tamaño de texto, una anchura de borde, un color de borde o un radio del borde. El radio del borde sería esto de aquí. En este caso no tiene radio de borde, por eso es, digamos, rectangular o picudo. Si quisieras que fuera redondeado, le tendrías que aplicar mayor o menor radio de borde. Incluso puedes elegir el tipo de letra y si se muestra algún icono, en el botón, ¿vale? Cuando eso lo tengas, puedes incluso cambiar el estado, lo que se conoce como hover, que es H-O-V-E-R, y significa básicamente pasar el ratón sobre algo. En este caso sobre el botón, cuando tú lo hagas, tú puedes incluir una acción para que te cambie el color, ¿vale? Al pasar por aquí podemos hacer que, pues bueno, cambiara un poco el color del fondo, cambiara, por ejemplo, pues el tamaño de la letra, etcétera, ¿vale? Fíjate que así cambiaría. Podríamos cambiar básicamente lo que quieras. Puedes hacer que sea redondeado el borde solamente al pasar el ratón por ahí, ¿vale? Puedes hacer un montón de cosas. Yo lo voy a dejar como estabas. Lo voy a meter aquí. Y lo útil de esto es que, como yo te digo ya, cuando yo coja y meta un botón, por ejemplo, si me vengo aquí y digo, bueno, voy a añadir un botón, no me va a salir el color por defecto, me va a salir este ya. Simplemente que tendría que hacer, alinearlo y meterle, por ejemplo, un enlace directamente. Vengo aquí en el enlace y le meto una dirección de enlace hacia ese sitio web o al que yo quiera. Vale, después vendríamos al blog y aquí en el blog básicamente lo que tú podrías hacer es lo siguiente. Vamos a crear una entrada. Vale, vamos a crear una entrada, le vamos a poner título de la entrada. Entrada número 1 y aquí vamos a poner vamos a coger texto directamente, vamos a coger este texto de aquí
y le vamos a dar a publicar, ¿vale? De esa forma vamos a tener nuestra primera entrada y entonces vamos a ir a, por ejemplo, vamos a ir aquí. Vamos a entrar en la entrada y vamos a utilizar el personalizador de temas en este caso para que veas simplemente cómo se cambia, porque si no, no lo vas a ver del todo bien directamente. Vale, entonces iríamos aquí a blog y fíjate que esto afecta a las entradas publicadas, es decir, a esta. Entonces, si cogemos, tendríamos los metadatos, que son estos elementos de aquí, el administrador, fecha, categoría, comentarios. Este sería el título y este es el cuerpo del texto. Entonces aquí en metadatos pues cambia el tamaño, la altura de línea, el espacio entre letras, lo vas a poder cambiar, el grosor de la fuente y lo mismo, exactamente lo mismo para la cabecera, ¿vale? Esto sería todo, básicamente lo relativo a las entradas, aplican en todas y de esta forma pues te vas a ahorrar un tiempo que viene bastante bien sin tener que aplicar uno a uno todos los cambios, ¿vale? Vamos a ver alguna cosita más. Vale. Esto lo tendríamos. Aquí en estilos para dispositivos móviles, pues bueno, aplicas cambios generales a esos dispositivos, en concreto a tablet y a smartphone, es decir, a teléfono móvil. ¿Qué puedes cambiar? La altura de las secciones, de las filas, el tamaño del cuerpo en tablet y el tamaño del texto de la cabecera en tablet, ¿vale? El que te interesa sobre todo es el del texto. Y aquí exactamente lo mismo. E incluso en menú para dispositivos móviles puedes cambiar el texto del menú y el color de fondo del menú, así como ocultar, si quieres, el logotipo, ¿vale? Lo puedes hacer aquí directamente. Muy bien, combinación de colores no te aconsejo que entres porque te da una gama de colores que afectan al sitio web y realmente esta opción yo no la veo muy útil y la quitaría, así que no te preocupes. Esta de aquí es nativa de WordPress, la del menú, y con nativo quiero decir que se hereda de WordPress. Lo puedes hacer tanto en WordPress como a través de Divi. La ventaja de hacerlo con Divi es que es mucho más rápido. Tú en WordPress lo podrías hacer en apariencia menús y verás aquí que yo tengo un menú principal, ¿vale? Le he llamado menú principal, pero se podría llamar como fuera y está ubicado en el menú principal. Ahora lo que voy a hacer es coger este menú principal y le voy a decir que se vaya también al menú secundario. Es decir, se ve aquí también, ¿vale? Menú principal también aquí. El menú que he llamado principal, digámoslo, o llamémoslo menú A si quieres. Todos estos cambios lo puedes hacer aquí muy bien, pero el problema es que tienes que tener las páginas o entradas publicadas. En cambio aquí, con Divi, te la publica desde el principio, ¿vale? Vamos a refrescar para asegurarnos que los cambios se apliquen. Vamos a cerrar esto para no... Y lo vamos a hacer pues de la forma siguiente. Vamos a conservar este menú y vamos a crear, por ejemplo, uno aquí que se llame, no sé, contáctame o más info. Y aquí abajo pues ponemos un menú de legalidad, ¿vale? Entonces vamos a menú y cogemos y vamos a crear uno nuevo y le vamos a llamar menú B, ¿vale? O menú superior. ¿Dónde lo vamos a ubicar? En la parte del menú secundario, ¿vale? En este de aquí. Nos venimos y le decimos que añadamos una página, ¿vale? En este caso va a ser una página. Tú puedes añadir entradas, proyectos, categorías, enlaces personalizados, lo que quieras. Vamos a decir que la página en concreto se llame más info, ¿vale? La dejamos aquí y tiene que aparecer por aquí, fíjate. Y aquí en menú inferior vamos a llamarlo menú inferior y se va a ubicar en la parte de abajo. Ahí, en la parte de abajo. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir los elementos. Pues vamos a decir, vamos a poder elegir, por ejemplo, contacto, que ya está creado. Vamos a poner una de legalidad y otra de cookies.
y otra de privacidad, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos aquí tres menús. El primero, el principal, ubicado en la zona principal. El segundo, el secundario, ubicado en el menú superior. Y aquí en el pie de página tendrías ya el menú inferior, ¿vale? Aquí, fíjate que ya te podrías venir, porque ya lo tienes creado, al pie y decirle, bueno, pues yo quiero que el menú inferior en concreto, pues tenga un color de pie, pues del fondo de pie de este estilo, ¿vale? Ten cuidado aquí que tienes, por un lado, el color, los colores. Aquí tienes un rojo que puedes elegir, que irá variando. Y aquí, sobre todo, tienes la transparencia, que por defecto te viene totalmente transparente. Aquí eliges, por supuesto, el tipo el color del texto del cuerpo y el tamaño, ¿vale? Lo podrías aumentar o disminuir. Pero con eso ya lo tendríamos. Tendríamos ya prácticamente todo. En widgets ya hemos entrado. Fíjate que te permite meter widgets en el área de página, es decir, aquí abajo hasta 5 en función del diseño que tú hayas seleccionado aquí. ¿Vale? Yo tengo 3, bueno, te permitiría 4. Yo tengo 3 columnas. Y aquí en barra lateral, vamos a widgets, en barra lateral puedes controlar los widgets que aparecen donde haya una barra lateral, por ejemplo, las entradas del blog. Todo esto es nativo de WordPress y con eso me refiero a que lo puedes hacer en WordPress. Fíjate que si te vienes aquí, tienes el área lateral, la barra lateral, y aquí tienes en el área del pie de página 1, 2 y 3 los calendarios porque yo ya lo he añadido. Si me meto ahora en el menú, no va a estar como antes, sino que ahora va a haber 3 menús. ¿Por qué? Porque lo he creado aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Y una cosita sumamente importante, y es que mucha gente me dice, oye, ¿y cómo puedo hacer para que en la página de inicio se vea la página que yo quiera? Imagínate la del blog o la página de inicio y en la de las entradas se tienen que ver las entradas. Pues aquí lo controlas, ¿vale? Ahora mismo, si vamos a la home, digamos, si ponemos la URL general, van a aparecer el listado de entradas del blog. Te viene la entrada que te viene por defecto y la que yo he creado, junto con una barra lateral. Esto es un diseño típico de WordPress. Yo no quiero eso, ¿vale? Yo lo que quiero es que mi página de inicio sea la que yo quiera, ¿vale? Y le voy a llamar esta, la página de inicio. Le voy a dar a publicar, a ver si no me engaña ahora o no me he confundido yo. Y fíjate que la que me lleva pues es a la página de inicio que yo estoy construyendo. Si le doy a inicio, me lleva aquí, ¿vale? Yo podría decir que la página de inicio fuera la página de contacto, aunque no tuviera sentido, pero se puede hacer. Y aquí en la página de entradas, pues quiero decirle que, bueno, que en la página de entradas vaya a mostrar la del blog, ¿vale? Y yo lo hago así porque, vamos a ver, inicio, blog, porque quiero que esté ubicado obviamente en la página de blog pues todas las entradas. Aunque esto yo después lo modifico con Divi Builder, que es el plugin constructor de Divi que me permite controlar esas entradas de forma mejor, con más capacidad y de forma más intuitiva. Cuando ya tengo esto, pues bueno, puedo comprobar cómo va quedando y básicamente ya lo tendría. Yo he tardado ahora explicándotelo una media hora, pero realmente esto, si lo conoces, te lo ventilas muy, muy rápido. Cuando acabes con todo esto, si te interesa este diseño, exportarlo en algún lado, recuerda que le puedes dar aquí a exportar, ¿vale? Aplicar un nombre y te va a guardar un archivo en formato .json, que es compatible con todos los temas de Divi. Y con eso ya lo tendrías. ¿Qué sería lo siguiente? Pues básicamente lo que tienes que hacer es ponerte con el editor visual Divi Builder a añadir contenido, como yo estoy haciendo ahora mismo, de forma, como ves, muy fácil, intuitiva y con 1001 opciones para construir paso a paso tu sitio web, pero no te preocupes que en los siguientes vídeos te iré mostrando cómo hacerlo.
Y nada más, si quieres ir incluso más rápido, te animo a que te pases por mi página web, donde, por ejemplo, tienes aquí muchos recursos, información en forma de blog, incluso en la descripción vas a tener acceso a un regalo gratuito, como tienes aquí, o incluso, ¿por qué no? Si quieres ir ya súper rápido y tener tu web lista, perdón, en menos de 48 horas, tengo aquí el servicio personalizado, donde vas a elegir un montón de plantillas que traen 1000 millones de cosas. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, déjame algún comentario si te ha gustado algo, si quieres que modifique cualquier cosa, si tienes dudas, preguntas, porque eso me va a servir muy mucho para elaborar más contenido, aportarte más valor y ojalá que te sirva para construir la web que tú realmente necesitas. Un abrazo muy fuerte y nos vemos muy muy pronto. Hasta luego.